Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro encuentro con los protagonistas ya en la primera parte de 7 a 7:30. El compañero José Estigarribia nos traía las portadas de los periódicos y los datos más importantes para tener en cuenta al arrancar la jornada, como las condiciones del tiempo y la cotización de monedas. Nosotros a partir de ahora ya empezamos a dialogar con los protagonistas. En este primer caso vamos a hablar con don Pedro Halley, pero antes vamos a la placa de presentación de este bloque. Instituto de Previsión Social. Se empieza a dar el tercer pago, tengo entendido, don Pedro. ¿Cómo está? Realmente el quinto. Buen día, antes de que nada, buen día. El quinto pago realmente, el primer pago se inició en mayo, ahora estamos ya finalizando agosto, concluimos el cuarto y septiembre sería el quinto pago, es decir, personas que ya están en su quinto mes de suspensión continua o personas que ahora, en este mes de septiembre, empiezan su suspensión. Esa es la tarea que tenemos por delante ahora. ¿Cuándo iniciará eso? El quinto pago al que me refiero se empieza a pagar a partir del 25 de septiembre. En tanto concluimos el cuarto pago hasta mediados de este mes aproximadamente. Ok, hacia finales de mes. ¿Hablamos de un monto de cuánto? La compensación económica por suspensión de contrato equivale a 50% de un salario mínimo, es decir, 1.096.419 por mes. Si vos suspendiste 15 días, por supuesto es la mitad, es proporcional al mes. Correcto. ¿Y hablamos de una población de cuánto estarían accediendo a esto? Y mira, desde el primer pago a hoy, de mayo a hoy, ya se hicieron 320.000 pagos, exactamente 322.000 pagos, aproximadamente 200.000 personas. Hay más pagos que personas porque muchos cobran 2, 3 meses o 4. Con este quinto pago llegaremos a posiblemente a estimamos $7 millones más, llegaré a unas 45.000 personas más. Quiere decir que estaremos ya en los 250.000 beneficiarios de esta compensación económica y alcanzaríamos una ejecución presupuestaria de $50 millones de los 100 millones que nos entregó el Estado. Quiere decir de que en realidad llegaron a una población más grande de lo esperado. No, está por debajo de la estimación inicial. La estimación inicial era más o menos 350.000 personas. Allá cuando arrancó la pandemia y veíamos venir las suspensiones. Estamos en 220.000 ahora. Yo creo que se va a detener por debajo de 300 para fin de año, pero estamos cumpliendo y seguiremos haciendo los pagos mensuales en la medida en que haya presupuesto. Y presupuesto hay $50 millones de aquí a fin de año. Ahora, ¿por qué no se ejecutó todo eso, don Pedro, todavía? Y gracias a Dios no se ejecutó todo, porque si tirábamos la casa por la ventana a principios de la pandemia, posiblemente ahora ya no íbamos a tener recursos. Se dosificó, por decirlo de alguna forma, a través de determinar un beneficio de 1.096.419 por persona mes. Y se hizo bien porque después nos entregaron otros beneficios a pagar con ese mismo rubro, que son los subsidios de reposo por aislamiento preventivo y los subsidios de reposo a grupos de riesgo, que son nuevos productos también contra esa partida presupuestaria, digamos. Eso va sumando. Aún con eso y haciendo todas las proyecciones que haya que hacer, a diciembre llegamos con suficiente dinero y aún con un pequeño remanente de unos $10 millones. Don Pedro, le pido un minuto, tengo que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos ahondando detalles en relación a este tema. Me parece que es muy importante porque hay mucha gente que forma parte del IPS y que necesita conocer estos detalles a profundidad. Un minuto y enseguida volvemos.
Es hora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Día 184 de esta cuarentena que arrancó el 11 de marzo. Ya estamos en la recta de seguramente alcanzar los 200 días. En distintas fases y distintas formas. Estamos hablando con don Pedro Jali del Instituto de Previsión Social para conocer detalles en torno a este quinto pago del subsidio que forma parte de los 1.600 millones de dólares. Es así, don Pedro, ¿no? Forma parte de ese paquete. De los 100 millones de dólares. De los 100 millones, pero que corresponden a los 1.600. Exactamente. Dentro de la ley de emergencia sanitaria forma parte de ese paquete y es la parte que le tocó a IPS. Me pareció interesante eso que dijo, lo de dosificar. ¿Hasta cuánto tiempo más tendremos posibilidad de esta dosificación por el caso de que se prolongue la cuarentena? De acuerdo a nuestras proyecciones, y tomando como línea de base la cantidad de gente del cuarto pago, que está en el orden de las 45.000 personas posiblemente, y suponiendo que se mantenga 45.000 personas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, llegamos a fin de año, pagando también los subsidios de reposo que te mencioné, llegamos a fin de año con suficiente holgura y con un remanente otra vez de unos 10 millones de dólares. ¿Por qué digo 45 millones de dólares, 45.000 personas como línea de base para el cálculo? Porque cuando se inició la pandemia, con el primer pago fueron 102.000 personas. Con el segundo pago bajó a 90. El tercero estuvo en el orden de los 70 ya. El cuarto posiblemente llegó a los 45. Estimamos, como la curva es descendente, entonces 45 es una cifra que lógicamente tenemos que tomar para hacer los cálculos. Llegamos con suficiente dinero a fin de año para cumplir con todos los asegurados del IPS, sector formal. La relación me parece interesante justamente por el hecho de que a medida que vamos entrando en las distintas fases, la curva de desempleo va disminuyendo. Te entiendo así. Así mismo, es lo que nosotros vemos por lo menos haciendo el abordaje desde el sector formal cotizante de IPS. Esa es una parte nomás del mercado laboral. No hacemos proyecciones ni vemos siquiera el sector informal o ese universo oculto del mercado laboral que no está visibilizado ante el Seguro Social. Que es mucha, ¿no? Y que es mucha. De hecho, la informalidad es nuestro principal problema en Paraguay. Ese es el principal problema. Aparte de otro que todos conocemos, pero la informalidad laboral es nuestro cáncer. Y hay que atacarlo con todos los tratamientos posibles desde todas las instituciones. No, Pedro, no, y sobre eso, ¿hay una idea, un estimativo de los formales en el Paraguay, según los datos de IPS? Y mira, si tomas la población económicamente activa, la PEA total, de acuerdo al gráfico proveído por encuestas y censo, vos tenés una población económicamente activa de más o menos 3.300.000 personas.
3.300.000 sobre 7 millones, población total. De esos 3.300.000, ¿cuántos son formales? Y dividí eso otra vez en dos. Por un lado, los independientes, que son la mitad de los 3.300.000. Y la otra mitad se subdivide en dependientes, funcionarios públicos, trabajadores domésticos, empleadores y familiares no remunerados. Los dependientes son el 38% de esa mitad. De ese 38%, la mitad nomás cotiza. Es decir, que si vos haces grandes números, la informalidad está en el orden del 70-80% del mercado laboral. Números para tener en cuenta, ¿no? Es altísimo, es altísimo. Y mira, yo abordo el tema desde la seguridad social y siempre digo lo siguiente: es muy difícil tener un sistema previsional o de seguro social sano en un mercado laboral enfermo. Es muy difícil. Hay que atacar el problema de base, que es la informalidad, y a partir de ahí estoy seguro que muchas cosas que hoy están funcionando a media van a empezar a funcionar bien. Ahora, ¿cómo se rescata a un paciente como nos está planteando, poniendo como ejemplo esto, don Pedro Jaime, que está casi en terapia intensiva y con todos los equipos encima? ¿Hay alguna forma de rescatarlo? Mira, hay varias fórmulas. Uruguay hizo un trabajo interesantísimo en ese sentido de la década del 90 con un pilar llamado educación. Desde la escuela primaria empezaron a meter en la cabeza de los niños ya, luego en la adolescencia, luego en la facultad, principalmente en la escuela primaria, la necesidad de la seguridad social como un derecho fundamental del ciudadano y como una obligación del Estado y del ciudadano también, de ser protegido, de estar protegido. Uruguay tiene resultados, Uruguay tiene 96% de cobertura por la seguridad social, o sea, no hay un uruguayo que le pase algo o llegue a la vejez y llegue con nada. Nosotros tenemos 22%. Eso te da la pauta. La educación es fundamental. Lo otro es que nuestro sistema jurídico de seguridad social o de seguro social previsional, que es fundamentalmente de IPS, se diseñó en 1950 para el trabajador dependiente clásico, ese que 8 horas en la oficina, contrato, vacaciones, un patrón, un empleador, o sea, el modelo clásico de trabajo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las modalidades laborales actuales han evolucionado. Ya el trabajador dependiente inclusive ya no es un tipo que se adecua a ese estereotipo. Hoy vos mirás los jóvenes y trabajan desde su casa, desde su computadora, desde el Zoom, como estamos haciendo ahora. Entonces, ¿a qué voy? El régimen legal del Seguro Social tiene que ser reformulado y readaptado a la realidad social del siglo XXI. No podemos más correr una carrera Fórmula 1 con un escarabajo en 1950. Sobre eso, don Pedro, me parece interesante. ¿Se está hablando algún debate al interior de las dependencias que tienen que trabajar esto? Sé que el Ministerio de Trabajo tiene una unidad que es el tema de la seguridad social. Ustedes también trabajan de forma directa en el campo con la gente en relación a este tema. ¿Piensan en algún proyecto de modificación de esto? Porque es cierto, los trabajos del futuro se vienen, las modalidades van cambiando. Estamos en una crisis en el tema de la seguridad social hace mucho tiempo en el Paraguay. Efectivamente, y no solamente las modalidades de trabajo, todo lo relacionado al trabajo ha cambiado. Tomar el ejemplo de los riesgos laborales. Cuando se crea el Seguro Social en 1950, 60, 70 y se consolida, no existían los agrotóxicos como riesgo laboral, no existía la construcción en altura, no existía el síndrome de cerebro quemado que le dicen algunos, el burnout, que son patologías que impiden el trabajo. Hoy existen eso y muchos más. Cuando se crea el Seguro Social en 1950, el jubilado de 60 años no tenía padre, porque no se concebía luego que una persona de 60 años tenga padre. Hoy tenemos padres jubilados que te reclaman protección. En aquella época la mujer no trabajaba, dicho claramente, estaba cosificada como ama de casa. Hoy en día hasta es al revés en muchos casos. Entonces,
hay que modificar las leyes, hay que adecuarlas a las realidades sociales, a la idiosincrasia, a los cambios. No podemos seguir como estamos. ¿Qué iniciativas hay? Y entre el IPS y el Ministerio de Trabajo hay muchas. Siempre tropezamos con la inercia esa de así nomás, que está instalada en el Poder Legislativo, que sí es muy rápido para de repente promover leyes oportunistas, populistas, simpáticas, a veces muy nobles, como la de lactancia materna, pero oportunistas. Y son parches que se vienen haciendo hace rato, cuando lo que necesitamos es un trabajo en la estructura del sistema, que adecue este sistema. Traigamos lo bueno que hizo Uruguay, traigamos lo bueno que hizo Costa Rica, desechemos lo malo que hizo Chile y Argentina, creemos nuestro propio sistema de seguridad social pensando en esa realidad que te mencioné y en el crecimiento poblacional que vamos a tener, en el envejecimiento poblacional que estamos teniendo. Que ya estamos teniendo, esa es una realidad cierta, como está planteando don Pedro. Por último, ya, porque me quedan unos minutos, pero quiero ahondar más detalles en lo que va a ser el quinto pago. ¿Se fue mejorando también la capacidad de pago? Porque al comienzo como que hubo mucho problema con relación a esto, don Pedro. Mira, yo me muevo en el borde del abismo porque nosotros generamos rápidamente las liquidaciones y acumulamos, pero si las envío de golpe al Banco Nacional de Fomento, genero un problema hasta con la Fiscalía en el Banco de Fomento y me dicen, por favor, envíanos de a poquito, pero por otro lado la gente me dice, paga ya. Entonces estamos siempre ahí en el gris ese, en ese gris hay que ser eficiente. ¿Cómo pagamos? Por ventanilla BNF los trabajadores que cobran su salario en efectivo todavía, que son el 30% de nuestra masa laboral. Y en la cuenta de cada uno, aquellos que cobran su salario en tarjeta de débito, que son el 70%, gracias a Dios ya. Este quinto pago, estamos viendo con el presidente Andrés Juguetich la posibilidad de hacerlo vía billetera electrónica, uno de esos modelos de billetera electrónica, en la cual se te acreditan tu teléfono, por decirlo así. Tú puedes retirar ese dinero de muchas formas y no yendo a una ventanilla precisamente. ¿Algún mensaje final que quiera dejar a la gente que está viendo esto y que va a cobrar su quinto pago, y la gente que todavía no ha tenido esta chance, tiene alguna posibilidad? Y miren, lo que les pido a la gente es, como siempre con estos mensajes de quinto pago, cuarto, quinto, desencadenamos una especie de angustia colectiva y todo el mundo va a hacer fila en BNF para informarse. Les pido que no lo hagan, porque BNF le va a decir, no recibimos nada. Efectivamente, el IPS les va a hacer llegar un mensaje a cada trabajador, les hace llegar a su WhatsApp comunicándole la acreditación, ahí tiene que irse, no antes. La misma cosa, al que cobra por tarjeta de débito le llega un mensaje de IPS y del propio banco operador de su tarjeta, que le avisa de la acreditación. Pero no ir a hacer fila para preguntar. Y si tanto se quiere preguntar, se puede entrar en la página web de IPS, en el enlace compensación económica, con la cédula, uno averigua su estado del proceso. Don Pedro Jale, como siempre, muy gentil para con nosotros. Que tengan un buen día. Un gusto. A la orden siempre. Igualmente, nosotros hacemos la pausa. Enseguida estamos con más aquí en Información y Análisis.
momento es ahora. De descargar todo el aguante que venimos haciendo. De volver a inflar las redes con cada gol. Porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En todo momento, en algún lugar del mundo, están cambiando las cosas. Así los negocios fueron evolucionando, porque en el mundo empresarial, si tenemos la información, podemos convertir los cambios en oportunidades.